La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Reciban todos un cordial saludo de su servidor, el Padre Victoriano de la Cruz, quien les habla a través de su espacio Catequista con Espíritu. Feliz de poder compartir nuevamente con ustedes en esta semana que el Señor nos concede a todos nosotros. Bueno, ya un poquito más de la mitad de la semana, porque ya es jueves, todos los jueves a esta hora, cuando llegamos a sus hogares, agradeciéndoles como siempre la gentileza de sintonizarnos tanto por esta su emisora Radio ABC, la emisora que le escucha a usted, y también por nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. La semana pasada estuvimos hablando, un servidor, de este documento tan importante para los catequistas, la exhortación apostólica Catequesis Tradendae, y nos estuvo acompañando nuestra catequista, ¿verdad?, y colaboradora en el Instituto de Catequesis Génesis, y le pedimos pues que nos acompañara nuevamente en este programa, y ella con mucha gentileza pues le ha dicho que sí al Señor y está nuevamente con todos nosotros, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Padre Victoriano. Un placer para mí saludarlos, hermanos catequistas. Un placer para mí estar aquí con ustedes, acompañándolos en esta entrega. Muchísimas gracias a ti, y bueno, decirle que tanto Génesis como un servidor, ¿verdad?, también estamos aprendiendo de estas cosas y haciendo conciencia sobre todo, porque tal vez en mi caso, ¿verdad?, ya yo me he leído este documento, pero siempre que uno hace una relectura del mismo, pues va descubriendo muchos elementos que tal vez había dejado pasado por alto, y también va haciendo conciencia, al menos lo digo yo de manera personal, de la importancia que tiene la catequesis y el papel que en mi caso como sacerdote debo jugar. Ustedes como laico, como catequistas, el obispo en su condición de obispo, pero cada uno desde su realidad. Entonces estamos todos aprendiendo y queremos seguir meditando sobre este importante documento que, como hemos dicho y decíamos la semana pasada, todos los catequistas deben conocer a profundidad. Antes de continuar nuestra meditación sobre esta exhortación, vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos asista con su gracia, con su luz y con su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos regala de compartir con nuestros catequistas. Gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros, indignos siervos tuyos, para hacernos tus colaboradores a través de la catequesis. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros, bendiciones espirituales y materiales que nos ayudan a ser cada día mejores. Gracias, Señor, por instruirnos, por educarnos, por irnos formando y transformando, haciéndonos cada día conforme a tu santa voluntad. Queremos, Señor, ponernos en tus manos para que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones y nuestras mentes, y que lo que hoy vamos a compartir pues nos sirva, nos siga ayudando para seguir creciendo en nuestra vida espiritual y en nuestro compromiso y nuestra misión dentro de la catequesis. Todo esto te lo pedimos a ti, bajo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y de su esposo, San José.
Estamos de vuelta con todos ustedes después de invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos asista en esta hora. Recordamos que estamos meditando este documento, esta exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II y que lleva como título Catequesis Tradendae y que habla sobre la catequesis en nuestro tiempo. Y la semana pasada veníamos hablando de cómo surgió esta exhortación, ¿verdad?, de los antecedentes, de los acontecimientos que se dieron para llegar hasta aquí. Entonces yo quisiera que ahora Génesis nos comparta lo que podríamos llamar el sentido de esta exhortación y cómo se llegó finalmente hasta ella. En el numeral 4 nos dice que el Papa Juan Pablo I, cuyo celo y cualidades de catequista tanto nos asombró, las había recogido y se disponía a publicarla en el momento que inesperadamente fue llamado por Dios. A todos nosotros, Él nos ha dado el ejemplo de una catequesis fundada en lo esencial y a la vez popular, hecha de gestos y palabras sencillas, capaces de llegar a los corazones. Yo asumo, pues, la herencia de estos dos pontífices para responder a la petición de los obispos, formulada expresamente al final de la Cuarta Asamblea General del Sínodo y acogida por el Papa Pablo VI en su discurso de clausura. Lo hago también para cumplir uno de los deberes principales de mi oficio apostólico. La catequesis ha sido siempre una preocupación central en mi ministerio de sacerdote y de obispo. Deseo ardientemente que esta exhortación apostólica, dirigida a toda la Iglesia, refuerce la solidez de la fe y de la vida cristiana, dé un nuevo vigor a las iniciativas emprendidas, estimule la creatividad con la vigilancia debida y contribuya a difundir la comunidad cristiana, la energía de llevar al mundo el misterio de Cristo. Muchísimas gracias a Génesis por esta lectura. Aquí vemos claramente, ¿verdad?, cómo fue el desenlace final hacia este documento. Y aquí el Papa, con mucha humildad, reconoce que esto no fue un fruto de sus puños y sus letras. O sea, que él no fue el que escribió todo esto que contiene esta exhortación, sino que él simplemente lo que hizo fue recoger, ¿verdad?, este fruto que ya sus antecesores, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I, habían presentado en favor de la catequesis. Y él lo dice claramente, que era su predecesor o su antecesor, el Papa Juan Pablo I, quien tenía la intención de publicar esta exhortación. Pero, lamentablemente, el Señor le llamó antes de que esto fuera posible, y entonces a él fue quien le correspondió o le tocó la gracia de publicar este documento, que fue el resultado, como decíamos la semana pasada, de este encuentro de obispos, ¿verdad?, de esta asamblea ordinaria, de la Cuarta Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, donde allí todos los obispos estuvieron reunidos, reflexionando sobre la catequesis, sus tareas, su misión, su lugar en el mundo y en la Iglesia. Y entonces, fruto de toda esta documentación, de todas estas recomendaciones, de todas las exhortaciones, de las reflexiones que allí se hicieron, fruto de todo ello, entonces surgió este documento o esta exhortación final que el Papa entonces hizo pública y la asumió. Ya el mismo Papa lo dice expresamente al final de este numeral, el interés y el empeño que él desde siempre puso a la catequesis, desde que era inclusive sacerdote y siendo luego obispo y finalmente pues siendo Papa,
pues con mucho más empeño. De tal modo que dice el Papa que la intención de esta exhortación, o al menos lo que él deseaba con esta exhortación, era que reforzar, ¿verdad?, dentro de la iglesia. O sea, no quería hacer nada nuevo, no quería cambiar nada, sino más bien reforzar la fe y la vida cristiana, dándole un nuevo vigor a las iniciativas que ya se habían emprendido, estimulando la creatividad para que surgieran otras iniciativas nuevas, obviamente, y aquí él hace esta observación con una vigilancia debida, ¿verdad?, porque no podemos inventarnos cualquier cosa, sino que todo siempre tiene que estar en sintonía con la doctrina de la Iglesia y contribuir con la difusión de la buena nueva de Jesucristo dentro de la comunidad cristiana. De tal modo que esta era la intención del Papa al escribir esta exhortación, que nosotros como cristianos, empezando por el obispo, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas y los religiosos, y luego todo el pueblo santo de Dios, pues que en nosotros se diera un despertar, una conciencia de lo que era nuestra misión como catequistas y que lo lleváramos a cabo con nuestras creatividades, con nuestros aportes. Así que este es el objetivo por el cual el Papa publicó esta exhortación sobre la catequesis. Ya conociendo entonces cuál es el objetivo de esta exhortación, ahora vamos a entrar en materia, y los primeros numerales en el primer capítulo de esta exhortación, verá los numerales ya que preceden a este punto 4, pues nos hablan ya de quién debe ser el centro dentro de la catequesis. Y a mí me gustaría que Génesis nos siga leyendo, ¿verdad?, ahora este número 5, sobre quién debe estar en el centro de la catequesis. Y esto nosotros como catequistas pues debemos de tenerlo muy en cuenta. ¿De quién debemos hablar dentro de la catequesis? La Cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos ha insistido mucho en el cristocentrismo de toda catequesis auténtica. Podemos señalar aquí los dos significados de la palabra que ni se oponen ni se excluyen, sino que más bien se relacionan y complementan. Hay que subrayar, en primer lugar, que el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que ha sufrido y ha muerto por nosotros, y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida cristiana consiste en seguir a Cristo en la sequela Christi. El objeto esencial y primordial de la catequesis es, empleando una expresión muy familiar a San Pablo y a la teología contemporánea, el misterio de Cristo. Catequizar es, en cierto modo, llevar a uno a escrutar el misterio de toda su dimensión, iluminar a todos acerca de la dispensación del misterio, comprender en unión con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad, y conocer la caridad de Cristo, que supera toda ciencia, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Se trata, por lo tanto, de descubrir en la persona de Cristo el designio entero de Dios que se realiza en Él. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo, pues ellos encierran y manifiestan a la vez su misterio. En este sentido, el fin definitivo de la catequesis
es poner a uno, no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la Santísima Trinidad. Muy bien, muchísimas gracias. Este es el numeral número 5, valga la redundancia, de esta exhortación, Catequesis Tradendae, que estamos compartiendo con todos ustedes y que es un documento, como decíamos la semana pasada, que todo catequista debe conocer, debe leer y debe meditar. Entonces, este número nos habla de quién es el centro de la catequesis. Y aquí el centro de la catequesis ni es el Papa, Juan Pablo II, que escribió este documento, ni son los obispos, ni son los sacerdotes, ni es el diácono, ni es papá, ni es mamá, ni son los niños, sino que aquí el centro de la catequesis es Jesús de Nazaret. Y por eso se habla de cristocentrismo. Esta palabra cristocentrismo, que a lo mejor a más de uno les resulte poco familiar, tal vez es la primera vez que escuchan hablar de esta palabra. La palabra cristocentrismo significa poner a Cristo como centro, poner a Cristo como lo más importante. Entonces, en la catequesis, Cristo es lo más importante. De Él es de quien debemos hablar. Por eso cuando un catequista se olvida de esta verdad, entonces su catequesis deja de ser lo que debería ser. Si en la catequesis, en lugar de hablar de Cristo, hablamos de otros temas que pueden ser muy interesantes, muy entretenidos y muy valiosos, entonces dejamos de cumplir nuestra misión. De hecho, todo lo que se habla en la catequesis tiene que estar en función de Cristo, es decir, debe de llevar al catequizando a conocer a Cristo. Y aquí también se habla del misterio de Cristo. La palabra misterio significa lo que es desconocido para nosotros. Si tú conoces algo, entonces ya deja de ser un misterio. Pero si tú no conoces algo, entonces eso es un misterio. Lo que tú no conoces y no puedes explicar. En el caso de Jesús, el misterio consiste precisamente en no poder comprender que Él, por ejemplo, es, además de ser hombre, Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, que se encarnó por obra del Espíritu Santo, que vino a este mundo, ¿verdad?, haciéndose hombre, que luego fue crucificado, que allí murió en la cruz, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día. Entonces, para muchos, esto es algo que no lo comprenden muy fácilmente. No es tan fácil como decir estas cosas y luego tú dices, perfecto, yo lo comprendo perfectamente. No. Lo primero que se dice, pero ¿y cómo fue que se hizo hombre por obra del Espíritu Santo? ¿Y cómo fue que murió y luego resucitó al tercer día? O sea, estas cosas nos cuestan comprenderlas. Y por eso es que llamamos a estas cosas un misterio. Y de hecho se le llama el misterio pascual a estos tres acontecimientos: la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es lo que en la Iglesia se conoce como misterio pascual. Crucifixión, muerte y resurrección, que son los tres acontecimientos que nos han dado la salvación. Por eso son los tres acontecimientos más importantes dentro de la Iglesia. El nacimiento de Jesús es algo muy importante. Su vida pública es algo muy importante. Los milagros que Él hizo son cosas muy importantes. Pero lo más importante de todo fue que Él fue crucificado, que allí murió y que luego resucitó para darnos la vida. Y la catequesis, entonces,
debe consistir en la explicación de este misterio. De tal modo que, como bien lo dice este número 5, dice en la catequesis, no solo debemos procurar poner en contacto al catequizando con Cristo, sino también ponerlo en comunión íntima, de tal modo que él pueda comprender este gran misterio. O sea que no solo es cuestión de decirle, mira, te voy a hablar de un hombre llamado Jesús, que hizo esto, que hizo aquello, que hizo lo otro. No. Ahí no termina la cosa. Eso es poner a alguien en contacto. Es como tú decirme, te voy a dar el número de mi amigo para que tú lo llames. Tú me estás poniendo en contacto con tu amigo. Pero otra cosa distinta es que tú me lleves a entrar en intimidad con ese amigo. O sea, que tú me lleves a su casa, que yo pueda conocer su nombre, su familia, que yo pueda saber dónde vive, dónde trabaja, las cosas que le gustan, lo que no le gusta, las cosas que hacen, cómo es esa persona, sus temperamentos. Pues eso significa entrar en intimidad con la persona. Una cosa es entonces entrar en contacto y decir, mira, mi nombre es fulanito, encantado, muy bien, y no pasar de ahí. Y otra cosa es entrar en intimidad, que ya tú empieces a conversar con la otra persona, que la empieces a conocer, que sepa lo que le gusta, lo que no le gusta, las cosas que hace. Pues ya eso es entrar en intimidad, en las cosas que son íntimas. De tal modo que en la catequesis, entonces, o la catequesis, según dice este documento, consiste en explicar las cosas más íntimas de Jesús y que el catequizando pues pueda conocerle de manera más profundamente. En definitiva, es lo que destaca este número 5 y que nosotros como catequistas pues también debemos de tomarlo tan en cuenta. A veces hacemos muy buen trabajo dentro de la catequesis, pero ese trabajo simplemente se queda en llevar al niño a entrar en contacto con Jesús. Por eso, en cuanto el niño termina su proceso de catequesis, se desaparece de la iglesia y jamás se le vuelve a ver, porque nos limitamos a ponerlo en contacto con Jesús. Y ya el niño sabe que existe una persona llamada Jesús, que es hijo de Dios, que se hizo hombre, que murió por nosotros, pero de ahí no sabe más nada acerca de Jesús. Y por eso, como no comprende esas cosas, para él es un misterio y no se lo explicamos, pues él se queda con su confusión, se va y nunca se vuelve a interesar por Jesús. De tal modo que es importante no solo que tú como catequista lleves a tu catequizando a entrar en contacto, sino que lo lleves a intimar con Jesús para que, intimando con Él, entonces Él pueda descubrir, ahora comprendo cómo fue que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Ahora comprendo cómo fue que Él se encarnó en el seno de María la Virgen. Ahora comprendo cómo fue que Él, muriendo en la cruz y siendo sepultado, fue capaz de resucitar al tercer día. Ahora sí lo comprendo, pero mientras tú no comprendes estas cosas, entonces no le das la importancia que tienes y con facilidad la dejas a un lado, las ignoras, las olvidas y te da lo mismo creer en esto o no creer. Así que muy importante este número 5 de este documento sobre la comunión con la persona de Cristo, este Cristo que debe ser el centro de nuestra catequesis. Con esto nos vamos a una pausa musical y cuando retornemos continuaremos meditando otros números de este muy pero muy importante documento llamado Catequesis Tradendae. Retornamos en breve.
Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Con el Espíritu Santo que te guía y te acompaña. Con el Espíritu Santo que te guía y te acompaña. Tu misión realizará siempre con gran eficacia. Tu misión realizará siempre con gran eficacia. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor, que con obras y palabras tu testimonio profesa, imitando a San José, a los santos y profetas. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Pues tú como catequista debes ser adorador, porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con el alma, al ritmo de Dios. Constate en el Señor, con el peregrino, al ritmo de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Estamos de regreso con todos ustedes, queridos Radio Escucha, en este su espacio Catequista con Espíritu, agradeciéndoles la generosidad de su sintonía, tanto a los que nos escuchan a través de la radio, Radio ABC, y también a través de nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. Estamos conociendo los documentos de la Iglesia que nos hablan sobre la catequesis. Y en esta ocasión estamos conociendo esta exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, que lleva como título Catequesis Tradendae, y que nos habla sobre la catequesis en el mundo actual. Vamos ahora a escuchar estos numerales, tanto el número 6 como el número 7, que nos habla sobre la doctrina que debemos transmitir dentro de la catequesis. Ya decíamos en el numeral número 5 que la persona de la que debemos de hablar en la catequesis es de Jesucristo. Ahora, una cosa es la persona y otra cosa es la doctrina. Entonces, si de Cristo debemos hablar, ahora debemos de conocer cuál es la doctrina que debemos transmitirle a los niños dentro de la catequesis. Y de esto nos hablan estos numerales, tanto el 5 como el número 6. En la catequesis, el cristocentrismo significa también que a través de ella se transmite
no la propia doctrina o la de otro maestro, sino la enseñanza de Jesucristo, la verdad que Él comunica, o más exactamente, la verdad que Él es. Así pues, hay que decir que en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás que se refiera a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suya, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. La constante preocupación de todo catequista, cualquiera que sea su responsabilidad en la Iglesia, debe ser la de comunicar a través de su enseñanza y su comportamiento la doctrina y la vida de Jesús. No tratará de fijar en sí mismo, en sus opiniones y actitudes personales, la atención y la adhesión de aquel a quien catequiza. No tratará de inculpar sus opiniones y opciones personales como si éstas expresaran las doctrinas y las lecciones de vida de Cristo. Todo catequista deberá poder aplicarse a sí mismo la misteriosa frase de Jesús: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Es lo que hace San Pablo al tratar una cuestión de primordial importancia. Yo he recibido del Señor lo que os he transmitido. ¿Qué contacto asiduo con la palabra de Dios transmitida por el magisterio de la Iglesia? ¿Qué familiaridad profunda con Cristo y con el Padre? ¿Qué espíritu de oración? ¿Qué despego de sí mismo ha de tener el catequista para poder decir mi doctrina no es mía? Bien, antes de pasar al numeral 7, aquí quisiera destacar esto que es muy importante y que lo expresa el Papa sobre la doctrina. Hemos dicho que en la catequesis debemos de hablar de una persona llamada Jesucristo. Y aquí este numeral nos habla que, así como hablamos de una persona llamada Jesús, debemos de comunicar lo que Él nos ha enseñado. O sea, no es que vamos a hablar de Jesús y luego hablaremos de lo que otros maestros nos han dicho, sino que si hablamos de Jesús, también debemos de hablar de su doctrina, de lo que Él nos ha dicho. Y el mismo Jesús lo dijo en una ocasión, que no podemos ni quitarle ni añadirle nada de lo que Él nos ha enseñado. O sea que no podemos ser tan creativos para inventarnos cosas que Jesús no dijo o no hizo, ni podemos ser tan reservados para no decir cosas que Él dijo o hizo, sino que debemos ser fieles a lo que Él nos enseñó, a lo que Él nos transmitió. Y aquí lo dice muy claramente el Papa que todo catequista debe de poner su empeño para no fijarse en sí mismo, en sus opiniones y actitudes personales, la atención y la adhesión de aquel a quien está catequizando, sino que todo lo contrario, procurará que toda la atención esté puesta en Jesús. Es decir, que el catequista debe de cuidarse de hablar de sí mismo dentro de la catequesis, de venderse a sí mismo, de proyectar su propia imagen, de que los niños lo quieran a él por encima de a Jesucristo. De esto todo catequista debe de cuidarse, y todo catequista, cualquiera que sea su responsabilidad, debe de comunicar, como dice bien aquí el documento, a través de su enseñanza, de su comportamiento importante, la doctrina y la vida de fe. Y como decíamos, no tratará bajo ninguna circunstancia de fijarse en sí mismo o de dar sus propias opiniones o sus propios puntos de vistas o sus propias lecciones o su propia doctrina o lo que él le parece o lo que él entiende, sino que hablará única y exclusivamente de esta verdad. Y aquí dice, ¿verdad?, lo que aquí exhorta el Papa
aplicarnos lo que el mismo Jesús dijo de sí mismo. La doctrina que yo le enseño no es mía, sino del que me ha enviado, refiriéndose a su Padre. Nosotros los catequistas debemos decir lo mismo. La doctrina que yo enseño no es mía, sino de aquel que me ha elegido para ser catequista, que es Jesús. Y el Papa termina haciendo esta reflexión. ¿Qué contacto asiduo con la palabra de Dios, transmitida por lo que conocemos como el magisterio de la Iglesia, debe tener un catequista? ¿Qué familiaridad profunda con Cristo y con el Padre? ¿Qué espíritu de oración y qué despego de sí mismo ha de tener un catequista para poder llegar a decir: mi doctrina no es mía, sino que es de aquel que me ha llamado a ser catequista? Entonces, ojalá que todos nosotros catequistas tengamos esto siempre muy presente, porque es una tentación que todos tenemos. Yo, en primer lugar, como sacerdote, pues corro siempre la tentación de vender mi imagen, de buscar que las personas me busquen a mí y no al Señor, que hablen de mí y no del Señor, que me quieran a mí y no al Señor. Entonces debo yo, como sacerdote catequista, cuidarme de estas cosas, de tal modo que lo que yo enseñe dentro de mis catequesis no sean mis propias opiniones o mis propias interpretaciones de las cosas, porque a veces yo puedo interpretar las cosas a mi manera y enseñar las cosas como yo las entiendo y no como Cristo las ha dicho. De todo esto hemos de cuidarnos dentro de la catequesis, y es de lo que nos habla este numeral. Escuchemos ahora el número 7. Esta doctrina no es un cúmulo de verdades abstractas, es la comunicación del misterio vivo de Dios. La calidad de aquel que enseña en el Evangelio y la naturaleza de su enseñanza superan en todo a las de los maestros en Israel, merced a la unión única existente entre lo que Él dice, hace y lo que es. Es evidente que los evangelios indican claramente los momentos en que Jesús enseña. Jesús hizo y enseñó. En estos dos verbos que introducen al libro de los Hechos, San Lucas une y distingue a la vez dos dimensiones de la misión de Cristo. Jesús enseñó. Este es el testimonio que Él da de sí mismo. Todos los días me sentaba en el templo a enseñar. Esta es la observación llena de admiración que hacen los evangelistas, maravillados de verlo enseñando en todo tiempo y lugar, y de una forma y con una autoridad desconocidas hasta entonces. De nuevo se fueron reuniendo junto a él las multitudes, y de nuevo, según su costumbre, les enseñaba. Y se asombraban de su enseñanza, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Eso mismo hacen notar sus enemigos, aunque solo sea para acusarlo y buscar un pretexto para condenarlo, sublevan al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde empezó, hasta aquí. Muy bien, en este punto, muy importante también, comienza expresando esta gran verdad sobre la doctrina de Cristo, que no es un simple cúmulo de verdades abstractas, es decir, de historia, de cuento, que nada tienen que ver con nosotros o con la misma realidad de Cristo, sino que la doctrina de Cristo no es más que lo que Él dijo y vivió también, porque Cristo no solo habló, sino que Él, antes de hablar, procuraba hacer vida eso que hablaba, para que no tuvieran luego excusa a los demás. Y por eso de Jesús no se puede decir lo que se decía, por ejemplo, de los fariseos, que ellos decían una cosa, pero hacían completamente otra, al punto que el mismo Jesús llegó a decir
hagan lo que ellos dicen, porque lo que dicen está muy bien, pero no imiten lo que ellos hacen, porque lo que hacen no tiene nada que ver con lo que enseñan. Jesús fue todo lo contrario. Había una conexión entre lo que Él decía y lo que hacía. Había una coherencia entre sus palabras y sus obras. De tal modo que la doctrina que Jesús nos comunica no es algo que no tenga que ver con su vida o que no tenga que ver con la vida nuestra, sino que es algo que habla justamente de lo que Él era, de su esencia, de su realidad, de su naturaleza misma. Y aquí justamente radica la importancia de la enseñanza de Jesús, porque a veces hay enseñanzas que están muy alejadas de nuestra realidad o de nuestra naturaleza o de nuestra razón de ser, cosas que son imposibles de cumplir, de llevar a cabo. Sin embargo, lo que Jesús nos decía, Él mismo demostró que era posible desde su humanidad hacerlo y llevarlo a cabo. Y por eso nos dice finalmente este numeral que Jesús enseñó primero dando testimonio de sí mismo. Y este testimonio pues lo manifestaba tanto con sus palabras como con sus acciones, reuniéndose en las plazas y enseñando allí al pueblo todo lo que Él a su vez iba haciendo delante de los ojos de sus contemporáneos. Y qué hermoso sería si nosotros como catequistas pues también imitamos esto de Jesús. Primero, que enseñemos no lo que nos parece, sino la doctrina de Cristo. Y segundo, que esa doctrina de Cristo que enseñemos, nosotros seamos los primeros en practicarla con nuestras acciones. O sea, que no solamente seamos expertos sabiendo lo que Jesús hizo y enseñó, sino que también seamos expertos haciendo lo que Jesús hizo y enseñó. Así seremos entonces auténticos catequistas, porque enseñaremos no nuestra doctrina, sino la de Cristo, y lo haremos con nuestras palabras y también con nuestras acciones. Que las acciones no estén desvinculadas de las palabras, ni viceversa, que las palabras tampoco estén desvinculadas de las acciones, sino que en todo haya una estrecha comunión. Es así entonces como nuestras catequesis se convierten realmente en eficaces, en efectivas, y es así entonces como también nosotros procuramos, conseguimos y sobre todo facilitamos que nuestros catequizandos tengan un verdadero conocimiento y una verdadera intimidad con Cristo Jesús. Ya nuestro tiempo se está acabando, pero yo quisiera que concluyamos con este numeral, el numeral 8 y 9, que justamente nos hablan de esta realidad de Cristo, que como maestro no solo enseñó, sino que también lo hizo con su testimonio de vida. Así que vamos a prestarle atención a estos dos numerales con lo que queremos despedir y cerrar el programa de hoy. El numeral 8 nos dice que el que enseña así merece a título único el nombre de maestro. ¿Cuántas veces se le da este título de maestro a lo largo de todo el Nuevo Testamento y especialmente en los Evangelios? Son evidentemente los 12, los otros discípulos y las muchedumbres que lo escuchan, quienes le llaman maestro, con acento a la vez de admiración, de confianza y de ternura. Incluso los fariseos y los saduceos, los doctores de la ley y los judíos en general, no le rehúsan esta denominación. Maestro, quisiéramos ver una señal tuya.
Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Pero sobre todo, Jesús mismo se llama Maestro en ocasiones particularmente solemnes y muy significativas. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque de verdad lo soy. Y proclama la singularidad del carácter único de su condición de Maestro. Uno solo es vuestro Maestro, Cristo. Se comprende que a lo largo de 2000 años en todas las lenguas de la tierra, hombres de toda condición, raza y nación le haya dado con veneración este título, repitiendo a su manera la exclamación de Nicodemo: «Has venido como maestro de parte de Dios». Esta imagen de Cristo que enseña, a la vez majestuosa y familiar, impresionante y tranquilizadora, imagen trazada por la pluma de los evangelistas y evoca después con frecuencia por la iconografía donde la época paleocristiana tan atractiva es. Deseo ahora evocarla en un umbral de estas reflexiones sobre la catequesis en el mundo actual. El numeral 9 nos dice: no olvido haciendo esto que la majestad de Cristo, que enseña la coherencia y la fuerza persuasiva únicas de su enseñanza, no se explican sino porque sus palabras y razonamientos no pueden separarse nunca de su vida y de su mismo ser. En este sentido, la vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación del sacrificio total en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. De suerte que para los cristianos el crucifijo es una de las imágenes más sublimes y populares que Jesús enseña. Estas consideraciones, que están en línea con las grandes tradiciones de la Iglesia, reafirman en nosotros el fervor hacia Cristo, el Maestro que revela a Dios a los hombres y al hombre a sí mismo. El Maestro que salva, santifica y guía, que está vivo, que habla, exige, que conmueve, que endereza, juzga, perdona, camina diariamente con nosotros en la historia, el Maestro que viene y que vendrá en gloria. Solamente en íntima comunión con Él, los catequistas encontrarán luz y fuerza para una renovación auténtica y deseable de la catequesis. Y que así realmente sea. Solo en Jesús, este gran Maestro que nos ha enseñado con palabras y con obras, por medio de sus acciones, de sus sacrificios, de su entrega generosa hasta dar su vida por nosotros en la cruz, solo en íntima comunión con Él, ustedes y yo, catequistas, encontraremos luz y fuerza para renovar nuestra misión dentro de la catequesis. Qué hermosas palabras, y muchas gracias a Génesis por acompañarnos una vez más en este programa donde hemos estado compartiendo con todos ustedes este documento tan importante para todo catequista como es esta exhortación apostólica Catequesis Tradendae. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad lo que hemos compartido con ustedes y que esto les motive a seguir leyendo y profundizando este documento que el Papa Juan Pablo II nos regaló en su momento a todos los catequistas y a toda la Iglesia para realizar una mejor labor dentro de la catequesis. Continuaremos meditando este documento y otros muchos más tan importantes dentro de la vida de la catequesis. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a Génesis por acompañarnos una vez más. Que a ella el Señor le bendiga enormemente y también a ustedes, queridos catequistas. Será hasta la próxima.
La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de Teodoreto de Ciro sobre la encarnación del Señor. Los sufrimientos de nuestro Salvador son nuestra medicina. Es lo que enseña el profeta cuando dice: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas. Por esto, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Y del mismo modo que el pastor, cuando ve a sus ovejas dispersas, toma una de ellas y la conduce donde quiere, arrastrando así a las demás en pos de ella, así también la palabra de Dios, viendo al género humano descarriado, tomó la naturaleza de esclavo, uniéndose a ella, y de esta manera hizo que volviesen a él todos los hombres, y condujo a los pastos divinos a los que andaban por lugares peligrosos, expuestos a la rapacidad de los lobos. Por esto, nuestro Salvador anunció nuestra naturaleza. Por esto, Cristo, el Señor, aceptó la pasión salvadora, se entregó a la muerte y fue sepultado, para sacarnos de aquella antigua tiranía y darnos la promesa de la incorrupción, a nosotros que estábamos sujetos a la corrupción. En efecto, al restaurar por su resurrección el templo destruido de su cuerpo, manifestó a los muertos y a los que esperaban su resurrección la veracidad y la firmeza de sus promesas. Pues, del mismo modo dice que la naturaleza que tomé de vosotros, por su unión con la divinidad que habita en ella, alcanzó la resurrección y libre de la corrupción y del sufrimiento, pasó al estado de incorruptibilidad e inmortalidad. Así también vosotros seréis liberados de la dura esclavitud de la muerte, y dejada la corrupción y el sufrimiento, seréis revestidos de impasibilidad. Por este motivo, también comunicó a todos los hombres por medio de los apóstoles el don del bautismo, ya que les dijo: Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo es un símbolo y semejanza de la muerte del Señor, pues como dice San Pablo, si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. De las catequesis de Teodoreto de Ciro sobre la encarnación del Señor. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.